Hola amigos de Pantalla Global Cine y Series, estamos de vuelta, qué bueno que estén con nosotros. Bueno, pues estamos muy cerca del 30 de abril, en pues, la conmemoración del Día del Niño, y a propósito de esa fecha es que hemos decidido preparar un programa especial dedicado a un subgénero muy particular, repasar su importancia y su legado, el subgénero del Coming of Age. Un tipo de películas, Samuel González, que pues de alguna forma nos gusta a todos, ¿no? Sí, yo creo que todos hemos de alguna forma, pues por lo menos visto alguna de esas películas, aunque no sepamos qué es un coming of age, seguramente ya lo vimos o lo vivimos de muy jóvenes, muy niños, tal vez lo vimos, o más grandes, no sé, en alguna Claro. época de nuestra vida lo vimos, ¿no? Y bueno, pues el Coming of Age se ve en todas partes, hasta en Brasil, de donde nos acompaña otra vez, y estamos muy contentos por eso, Livia Fusco. Hola, gracias por la invitación. Sí, para mí el Coming of Age tiene todo que ver con la memoria. Claro, sí, sí. Bueno, pues sí, efectivamente es un tipo de película, es un género, pues como muchos, creo que hemos atravesado por esa etapa de enamoramiento del cine mismo, pues creo que ha sido en buena medida a propósito de estas películas, ¿no? Hemos encontrado quizás personajes, historias con las que nos hemos identificado, que nos han tocado muy adentro, ¿no? Y yo sí creo que también de eso tiene que ver el que nos hayamos enamorado también del cine y de las películas mismas. Bueno, yo les comparto por acá una pequeña infografía sobre el subgénero para que tengamos, digamos, un poco más en claro de Como referentes, ¿no? la referencia del subgénero para que podamos ir hablando. Ya, pues estamos más o menos todos en el entendido que se trata de un tipo de películas que de alguna manera retratan ese paso de la niñez a la adolescencia, hacia la madurez, ¿no? Siempre una transformación, pues, interior del personaje, del protagonista, descubriendo su identidad, descubriendo el mundo, descubriendo sus relaciones y nuevas relaciones con ese mundo, la sexualidad, pues, no sé, la vida, eh, y su conflicto con el entorno, ¿no? Con figuras de autoridad, con instituciones, todo un aprendizaje emocional que lo marca hacia su vida futura, ¿no? Eh, Esa búsqueda de identidad tiene un precio y ese justamente es esa especie de crisis que atraviesa el personaje para, pues, acomodarse a una nueva realidad, ¿no? Ahí ven ustedes algunas características del género, no sé qué, alguna que les llame en particular la atención, Samuel. Pues yo coincido bastante con la del conflicto con la familia, la escuela y esta parte de las normas. Claro, Creo que he encontrado pues mucho eco en varias de estas, en varias películas y bueno, también hay algunos otros elementos que seguramente también lo contienen varias de las historias que hemos visto a lo largo de la historia del Coming of Age, que no sé si no más recuerdo, tampoco tiene pues como una identificación desde el inicio, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, no, o sea, cuando nosotros veíamos esos coming of age, yo recuerdo que no les llamábamos coming of age, no sé si coinciden conmigo y también pues, identifican otras características, ¿no? sí, bueno, quizás en los 80 es cuando tiene, digamos, adquiere esa denominación. Tú, Livia, ¿qué es lo que te llama la atención de esos rasgos del coming of age? Bueno, siempre también la cuestión del futuro. Los personajes siempre ahí están como que sienten miedo y se preguntan cómo va a ser el futuro. Eso es algo que me llama Sí, atención, más de todo lo que Samuel ya habló, el tema de la familia, sí. de la escuela. Sí, bueno, por ejemplo, eso que dices del futuro es interesante porque también muchas maneras en que se sitúan las historias de este tipo de películas parten del hecho de recordar, es decir, ir hacia el pasado, ¿no? Parten del presente hacia el pasado para revisar, por ejemplo, Cuenta conmigo, Stand By Me, pues justamente es un poco esa parte, ¿no? El protagonista recuerda, ¿no? Y varias de estas historias, con Linklater ni se diga, ¿no?
esta cuestión del tiempo. Pero bueno, sí, ahí están algunas características y también algunos nombres, algunos títulos, digamos, emblemáticos, ¿no? eh, los 400 golpes de Truffaut, pues el caso de John Hodges, que ya vamos a hablar de él, y pues títulos emblemáticos. Y justamente queremos compartir con ustedes nuestras sensaciones, pues nuestra reflexión sobre este tipo de películas a raíz de algún título en particular, pues que nos guste mucho y justamente por ahí vamos a empezar. ¿Qué tal, Livia, si nos compartes la película con la que quieres, digamos, platicarnos sobre el Coming of Age? Bueno, vamos a empezar por el principio. Además, Sí, Rebelde sin causa de 55 de Nicholas Ray fue mi elección, pues, muy buena quiz- elección, sí. pues quizás fue la primera vez que se vio en pantalla eh, un rebelde adolescente eh, de una manera así como que muy sensible, como protagonista, y no hablo solo de la imagen de James Dean, porque él obviamente tiene ahí como su imagen de su chamarra roja, que es que con el pasar de los años, de ahí ya después en John Hughes se convirtió en una chamarra jeans, pero claro que es una imagen que todos tenemos en la cabeza. Pero elegí esa película porque además de él, que era como el rebelde sensible, que se sentía mal todo el tiempo por su madre dominante, su papá ahí, eh, como en un cambio de papeles, de roles, Sí, eh, y sus cambios de ciudad, sus ganas de estar, hacer parte de un grupo, uh, junto con Natalie Wood, que fue, que ahí en su, actuó como la Good Girl in Trouble, y que era su vecina y también estudiaba en la misma escuela y estaba metida con el grupo de los conocidos y rebeldes de la escuela, más allá de su amiguito, ¿cómo se llama el actor? Que me olvidé el nombre. Salmineo es el actor. Talmineo, que dicen que fue de una manera muy sensible el primero adolescente queer en Sí, pantalla. es que lo que pasa es que, pues, digo, algunos si ya vieron la película recordarán, y si no lo han visto, pues se van enterando de que él de alguna forma eh, exhibe pues esos sentimientos muy particulares para el protagonista, para Jimmy, ¿no? Para este James Dean, ¿no? Está enamorado, pues. Sí, es que como también es una figura que es órfana, que no se sabe todavía si perdió los padres o si están Sí. lejos, no sé, creo que el guión deja un poco en abierto, pero me llama la atención, además de esas estructuras, y claro, siempre la escuela, siempre Ujú. la familia y los adolescentes intentando buscar otras maneras de Sí. vivir y más allá de esos espacios. Me llamó mucho la atención porque al principio esa película fue pensada para ser hecha en negro y blanco con un bajo un bajo presupuesto, Ujú. y con la llegada de James Dean en la producción todo se cambió por la fuerza de su imagen. Entonces ahí como que fue regrabada en CinemaScope, o sea Sí, que sí. ahí sí, más allá de los colores, tenemos también ahí como que se abre el cuadro, por decir. Entonces la puesta en escena de los actores muestran ahí cómo, de una manera, ¿cómo voy a decir? Como la puesta en escena va más allá del guión. Ujú. Entonces, el grupo que busca ahí como que amenazar James Dean aparece todo el tiempo al otro lado de la escena. Eso se Ujú. ve como que todo el Ujú. tiempo están en puntos
opuestos. Y me gusta mucho también eso de más allá del guión o de la charla, ver cómo Ujú. toda la película fue pensada de una manera ahí muy, Sí. muy compleja. Más allá de eso, ¿qué quiero decir? Bueno, ah, Bueno, aprovecho también para comentar que es una película que, pues más allá de que se trate de un coming of age, nos ha dejado varias de las escenas emblemáticas en la historia del cine clásico estadounidense, ¿no? sí, La escena de cuando parten en estos coches, ¿no? En este especie de prueba, ¿no? De mortal, ¿no? Que se acuerdan, ¿no? Que es justamente Natalie Wood sacudiendo, creo que no sé qué cosa para que arranquen, y eso es Claro. emblemático, ¿no? Ujú. Y nos dejó también un personaje para la posteridad, porque el personaje de James Dean, este chico rebelde, pues también, o sea, lo encumbró así de rápido para, Ujú. ¿sabes? El gran panteón de las luminarias del cine de Hollywood. Tan pronto como apareció, se convirtió en una de las grandes leyendas de los mitos de Hollywood, casi con esa película, o sea, porque pues, James Dean no hizo muchas películas, ¿no? O sea, no hizo tantas películas, murió muy joven, ¿no? sí, Y sirvió para empezar a delinear el mito y la leyenda que lo envolvió a lo largo de o sea, para la posteridad siempre hay cosas, misterio, ¿no? sí, y creo que una de las cosas es que el Jimmy, no James Dean, tenía como que todo el tiempo una mirada perdida, su Sí, cuerpo, la claro, manera que se movía, parecía que no estaba cómodo de ninguna sí, forma y, sí, y uno sí. no sabe hasta dónde terminó el personaje Jimmy y dónde empezaba James Dean, que incluso murió un par de meses antes del estreno. Sí, muy interesante. Y es cierto lo que dices, porque al inicio de la película, de hecho, él está borracho, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces Ujú. va a dar alguna, como una especie de oficina de la policía, ¿no? Donde justamente reciben a menores de edad con este tipo de problemas. Y empieza este conflicto, este roce, este choque con el sistema, ¿no? Porque Autoridad. justamente llega a su familia y se ve que él simplemente no puede convivir con ellos, sobre todo con su padre y el personaje que lo está entrevistando, que es, o sea, digamos que la encarnación del sistema, de toda la institución, ¿no? Ujú. Con la que él simplemente se está estrellando, ¿no? Y a lo largo de la película es cierto, ¿no? Y es una de las características fundamentales de este tipo de películas, esta trabazón, este choque, esta dificultad de poder encajar, ¿no? De saberse que no ocupa un lugar, ¿no? Exacto. Samuel, Yo ¿tú creo cómo ves Rebelde Sí, sin causa? coincido bastante, en particular también con la idea del rompimiento con las normas y desde el principio lo marca muy bien, ¿no? O sea, que la autoridad es el problema y tratar de lidiar con eso como adolescente, ese es el punto también. Y recordé, hace rato mencionaba Livia, la parte de la identidad también tiene ahí un elemento muy importante que lleva la trama de la película, ¿no? Y creo que sí tiene, como tú dices, coincido contigo también en la parte de dejar ahí como ese precedente. Sí, sí, seguramente hay un antes y un después. Le he escarbado un poquito a muchas otras filmografías y también hay un interés, pero años después en algunos lados, ¿no? Por ejemplo, México también tuvo ahí su eco, yo creo que también con estos Sí, sí, claro. referentes, ¿no? Cinematográficos y muchas otras cinematografías, ¿no? Eso es una cosa interesante para el caso de Brasil, Livia. ¿Cómo repercutió la figura, el personaje de James Dean en la filmografía brasileña? ahí tenemos un par de rebeldes, pero nada como James Dean. Me acuerdo como casi como en esa película Rebelde sin causa, cuando en una de las escenas donde hay una pelea y el chico lo muestra un cuchillo, él dije algo como que pues, eso solo los punks hacen. Y yo Claro. creo que en la
en las películas brasileñas de esa época, los personajes parecían mucho más de esos punks, entre comillas, lo que con la figura Claro, sensible de James Dean. ya. Bueno, pues ahí está el caso de Rebelde sin causa, un filme clásico de la cinematografía, pues, de Hollywood y en particular, pues, emblemático del Coming of Age, con un protagonista luminoso, legendario, ¿no? Un actor de los grandes actores del Hollywood clásico, ¿no? Que fue James Dean. Bueno, pues miren, para ya irnos, digamos, como que en orden en el tiempo, pues si no les importa, pues igual yo les recomiendo, les comparto mi recomendación, que en este caso es Cuenta conmigo, una película del 86, ¿no? De Rob Reiner, ¿no? Pues una película también creo que muy, muy representativa de este subgénero. Creo que de alguna manera por eso quise conversar sobre ella, porque realmente sí es una película que reúne muchas de estas particularidades. Justamente se parte todo a raíz de que es un grupo de chicos, de amigos en un pueblo, en una época, ¿no? Un protagonista que comienza a hablar desde el presente hacia el pasado, recordando su infancia. Por ahí, hacia el final de la película, dice algo así: nunca tuve unos amigos como los que tuve a los 12 años, ¿no? Como esos, ¿no? Y porque realmente sí, yo sí soy de esos que puede decir que ese periodo de esos años fueron para mí luminosos, irrepetibles, por supuesto, pero sobre todo que me marcaron muchísimo. Yo recordé durante mi adolescencia y buena parte de mi adultez, mi periodo de niñez de esos años, los 12 años, una cosa así, 13, 14. Y bueno, pues Cuenta conmigo justamente trata de, digamos, las peripecias de un grupo de chicos que van a la búsqueda emprenden un viaje en su pueblo, salen, digamos, hacia las afueras para buscar el cadáver de un chico que desapareció, ¿no? Y ahí es un viaje de 2 días y cuando regresan, pues ya no son los mismos, ¿no? Y justamente en la película se aclara eso, ¿no? Y creo que estarán, miren, ese tipo de líneas y de afirmaciones que son tan elocuentes porque encierran tanta verdad y porque así es realmente en la vida, ¿no? Dice, cuando regresamos al pueblo, ya el pueblo ya no se veía igual, se veía menos grande, se veía más chico, ¿no? Pero así pasa cuando dejas ese, porque tu mundo es tu secundaria, tu escuela, cuando sales, creces, maduras, regresas, eso se ve tan pequeño, tan diminuto. Esa puerta, esos edificios, esa escuela se ve tan pequeña. ¿No les pasó nunca eso? Sí, a mí sí me ha pasado. Claro, yo sí regresé. Tan me marcó tanto, por ejemplo, esa etapa que yo regresé a veces a visitar mi secundaria y ya no, ya la veía yo, cada vez la veía más pequeña y más pequeña, ¿no? Porque mi mundo ya era más grande. Eso es una cosa muy, muy elocuente en la película. Y bueno, pues sí, les decía que el filme reúne varias de estas características. Cada uno tiene de manera muy definida una historia muy particular, relación complicada, compleja con los padres, con la familia. Algunos no tienen un padre o una madre. Su papel también dentro del pueblo, puesto en duda, una reputación por ahí, también, digamos, dudosa de alguno de ellos como delincuente, en fin, cosas que no están bien con ellos, ¿no? Al paso de que también están dando justamente, están atravesando esa transición a hacerse unos chicos, pues, eh, más maduros, ¿no? Dejando la niñez. Y por supuesto, este halo de nostalgia generacional, pues está muy presente, en tanto que, pues, mira hacia el pasado, ¿no? Y experiencias iniciáticas de amistad, porque eso sí, algo que también creo que no mencionamos, pero es algo muy particular de este tipo de películas, es, son historias donde se reafirma mucho la amistad. Sí, la amistad entre amigos, ¿no? Entre una amistad para siempre, duradera. En el caso de Cuenta conmigo, sí, ciertamente es una amistad muy masculina. También es cierto que es la película, a la luz de nuestros días, tiene como lecturas, eh, pues, interesantes porque tiene que ver con cuestiones un poco ya
quizás de la discriminación sexual, por ejemplo, ¿no? Comentarios ahí que de repente salen de los chicos de marica y eres un marica y todo eso que pues quizás hoy en día ya tienen, digamos, otra manera de percibirlo, ¿no? Pero sí es una gran historia de reafirmación de la amistad, de ese gran paso que hay que dar para la madurez. No sé si ya la vieron y qué les parezca. Bueno, a mí me llama la atención que también esa película trae River Phoenix, que yo Ah, creo que es claro. una vibra muy similar a de James Dean. Sí, era Ajá. como, de hecho, era como su sustituto, ¿no? Sí, como su alter ego ahí. Sí, es muy soleado así. Entonces eso me llama la atención y cómo en general esas películas eh, vienen de un bajo presupuesto, porque también esa es como que ellos eh, el tiempo todo están en esa caminata ahí cerca Sí. del camino del tren y uno o dos casas, no hay como que muchos espacios distintos y me gusta mucho eso también. Sí, A mí me gustaría revisitarla, la verdad, en algún momento, porque sí tengo buenos recuerdos de esa película y pues, la verdad es que sí se te queda pegado en la memoria varias de las situaciones que le suceden a los personajes y también esta parte de identificar algunos de esos actores que vimos ahí, ya los vimos después despegar con una carrera y volverse muy conocidos. Pero sí me parece una muy padre exploración sobre esa infancia y sobre lo que atraviesan estos personajes, ¿no? Sí me parece también entrañable, ¿no? sí, además que fijó también digamos, el precedente de este tipo de historias con un grupo de enemigos como protagonistas que les ocurren de todos, ¿no? Ujú. Hoy en día, pues eso ya es muy común, ¿no? Pero casi, Sí, casi hay muchos que tomaron de ahí el referente, ¿no? series, ¿no? Sí, Creo que Películas. hay y los años 2000 muchas series, sí, desde Beverly Hills, ajá, One Nine, Ajá. Algo, Dawson's Creek, claro. Friends. Sí, claro. Y hasta ahorita, por ejemplo, Stranger Stranger Things. Things, ¿no? Stranger Things yo creo que tiene esa es como Y de la idea, la, ¿no? no sé, no la más reciente, pero una de las recientes de la de It, eso, la del payaso, Ah, ya pues son sé. unos chicos que Ah, también, ¿no? claro, un grupo de amigos, ¿no? De niños lucharon Sí, o contra sea, todo una es el amenaza. referente directo, ¿no? Sí. Pues sí, ahí está el caso de Cuenta conmigo, de Rob Reiner, un cineasta que también, Rob Reiner tiene, creo que también supo trabajar muy bien este tipo de película, este subgénero. Tiene una película que se llama Flipped o algo así, Flipped, Mm, algo así en inglés, bueno, en español se conoció como Mi primer amor. También es un coming of age, particularmente la relación de un chico que va descubriendo sus sentimientos con una chica, ¿no? ok. Pero parte desde lo opuesto, de que no la quiere, no quieren ni que se le acerque, y todo ese arco ¿no? que atraviesa para llegar a darse cuenta de que está enamorado. Pero en ese trámite se hacen grandes amigos y demás, y es una película muy sencilla, pero realmente es una historia hermosa en ese sentido del paso hacia la madurez, ¿no? De descubrirse él, ¿no? Sobre todo sus sentimientos, o sea, darse cuenta de quién es él, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues ahí está el caso de Cuenta conmigo. Si no la han visto, también una película muy recomendable. Samuel, Uy, bueno, la verdad es que me costó mucho trabajo elegir entre varias opciones. De hecho, tienes aquí en la imagen que nos compartiste. La verdad es que en algún momento dije, no, pues un Boyhood estaría increíble sí, yo platicar también de pensé en esta. Boyhood, que es una película creo que Sí. muy representativa. Ajá, 400 golpes también, también pensé en Lady Bird y por ahí pensé en Andrea Arnold, no sé si se acuerdan de esa película que se llama Fish Tank, que ya tiene algunos años. También estaba en mi terna y al final me fui incluso Ellie de Amat Escalante, también dije, no, pero que tengo ganas como de No, pero revisitar bueno, y que sea él es una cosa muy drástica. Yo está no, ¿Cómo muy... mira, podríamos Ajá. hacer un debate, Samuel, porque yo creo que no necesariamente una película que tenga un protagonista que tenga un paso hacia la madurez necesariamente tendría que ser considerada como coming of age, Ahí sí ¿no? podemos discrepar porque de hecho
Ellie podría cumplir con eso, pero mira, nada más voy a defender la ciénaga, chicos. Entonces, para A no ver, entrar venga. en un debate tan acalorado y grande, básicamente la ciénaga va de pues estas dos familias en una finca del noroeste argentino, Salta específicamente, pero bueno, Lucrecia creó este lugar falso que se llama La Ciénaga en un verano sofocante y bueno, aquí vemos el problema que experimentan esta parte de los adultos, unos adultos en decadencia, ahora sí que el alcohol está a todo lo que da y están estos niños y adolescentes que crecen en este entorno caótico y sin una guía ni una especie de contención, ¿no? Esa es la historia así en términos muy generales. Fíjate que justamente dije, a ver, ¿cómo voy a llegar a ese Y punto? sobre todo, ¿qué diría Lucrecia Martel? Nos encantó tu coming of age, Tu coming of age. la ¿Qué ciénega. crees? A ver, espera, espera. No, sí, justo me puse a investigar, Alan. No, 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 no te no lo creas. sé. O Yo, sea, ¿qué diría? Te y ella lo preguntaría dice, eso. de hecho lo menciona en una entrevista, dice directamente, ¿sabes qué? Esto es como esas historias o ese vivir, para mí es como es lo que yo viví Sí. durante la infancia, ¿no? Y es la perspectiva que yo tengo de Ujú. eso, ¿no? También obviamente se echa como hay pues un discurso en el que ella menciona que la ciénaga es como esa conversación que tiene ella con su mamá, en donde está tratando de darle un sentido o una conclusión a algo que está pues, medio complicado, ¿no? Y pues ella recuerda las historias de su abuela y lo que vivió específicamente en este tipo de espacios. Y fíjense que pensando ya de manera muy concreta la parte del conflicto con la familia y la idea de estos adultos en decadencia a través de la perspectiva de estos niños, de estos adolescentes, me parece que por ahí iría esta parte del coming of age, incluso pues, sin irme tan lejos, en la secuencia inicial está la niña, básicamente una de las niñas, la Mommy, que es una de las protagonistas, está ayudando a la mamá que se cae de borracha, ¿no? Básicamente en la primera secuencia, ¿no? Y de ahí empezamos a ver un montón de situaciones, esta mamá racista, que en realidad no funge como esa figura realmente ejemplar ni nada por el estilo, se la pasa emborrachándose todo el día. Te transmite muchísimo la idea de este espacio caluroso en donde ellos están ahí pues pasando este tiempo en esa finca. De alguna manera contiene esos elementos, pero la verdad es que no son o sea, no están explícitos de una manera como lo vemos en muchos coming of age. Incluso Lucrecia, yo creo que muy a propósito, no, parece que no hay una conclusión real ni tampoco una especie de crecimiento, pero al final sí hay esa experimentación, ese enfrentamiento a esa transición de la infancia a la adolescencia, un poco forzada en algún momento. La parte de lo que mencioné del conflicto con los adultos, pero también por ahí hay ciertos aprendizajes pues un poquito abruptos, ¿no? Para tanto los niños como los demás, y sobre todo pensando que estamos en un contexto en el que Argentina viene de varias dictaduras y que estamos teniendo antes del nuevo cine argentino, tenemos otro tipo de narrativas, otro tipo de contar historias. La verdad es que yo la recomiendo muchísimo, ¿no? Por ese rompimiento con lo convencional y fíjate que me parece que muchas películas posteriores en Argentina, por lo menos, sí tienen mucho esta inspiración de el contar esta historia a través de esa percepción de la realidad de los personajes de esta forma, ¿no? De una manera muy poco convencional, ¿no? Y pues ya, eso es como en términos generales algunas de las cosas que me gustaron muchísimo. Igual Livia. podemos debatir, ¿no? Bueno, de verdad que yo pienso en el coming of age con un poco más de dulzura, Sí, pero Claro. me gusta mucho el personaje de la Nani, que creo que es una chica también, pero que cuida mucho a los niños y hace como que actúa como una madre, me gusta mucho ahí sí. y entonces creo que esa es la parte dulce que veo en esa película que me conectaría con el come of age. Sí, por ejemplo, para mí algo que sí es determinante en buena o en pequeño o gran medida siempre es este fin de la inocencia del personaje. Sí. Es que
Para empezar, para mí el Coming of Age tiene como protagonista justamente a los pequeños, o sea, Ujú, al niño, ¿no? ujú, Yo no estoy seguro que en el caso de La Ciénaga sea como tal, pero la verdad es que, te soy sincero, tendría yo que volver a ver La Ciénaga porque cuando la vi hace ya varios años, pues no recuerdo tanto, ¿no? Sí me llamó la atención la propuesta, pero bueno, pues puede ser interesante verlo desde esa manera, ¿no? Lo que sí nadie, o sea, es irrebatible, es que es una gran película, por su propuesta, sobre todo esta cuestión, como tú mencionas, esta ruptura, ¿no? Con la cuestión narrativa, su propuesta del sonido, como amplificar otro tipo de cosas, ¿no? Los alcances que tiene eso. Pero bueno, pues sí, a final de cuentas, ahí está. Pienso, fíjense que ya tratando de un cine no necesariamente del mainstream, Hollywood y demás, pues coming of age interesantes. Creo que unas películas también de que sí considero un coming of age del corte artístico independiente, es Paisaje en la Niebla de Theo Angelopoulos. No sé si la hayan visto, pero es una gran película sobre justamente este paso, este salto, pero sí muy abruptamente de la niñez hacia la madurez a base de golpes muy duros de la vida, ¿no? Que sufren justamente una pareja de hermanos, Ven y Mira, ¿no? De Helen Klimov, una cosa también, una mm, clave muy claro. drástica, porque es un chico que atraviesa las experiencias de la guerra y que es un niño y que al final sale con una cara demacrada como de De adulto, adulto. ¿no? O sea, que ha sido Sí. un paso tan abrupto, tan fuerte hacia la madurez, tremendo, ¿no? Ujú. ¿Se les ocurre alguna otra por ahí? ¿Algo más? Bueno, yo pienso que los franceses siempre me Sí, encanta claro. esa secuencia de Eric y Homer. Una de ellas es Pauline a la plage, que también la historia de un adolescente como con su prima en un viaje en el verano y enamorándose por primera vez. Y Claro. es- se quedó en Sí. mi memoria. Ujú. Sí, no, ¿Tú, yo por Samuel? ahí, yo igual quería comentarte, Livia, no sé si pronuncie bien el nombre, pero Daniel Ribeiro, con esta película llamada, ay, híjole, no, Livia, mejor dila tú, porque de este chico, que es invidente, que también me parece coming of age bastante dulce, ahorita que mencionabas Hoje esa parte. voltar sozinho. Esa, exactamente, sí, qué bueno que no lo dije yo, porque sí, le iba a regar horrible, pero sí me parece que entra en esa parte, ¿no? ¿Verdad? No me había acordado de esa, pero sí, y también tiene ahí una vuelta adolescente queer, es Claro. súper dulce y está buenísima esa película. Sí. Y por ahí Bueno, también me acordé de Ana Moilart, no sé si lo estoy diciendo bien, el de Moi so o ama, que no sé qué estoy diciendo, pero es de este chico que sabe que lo secuestraron de niño, y que se da cuenta que su mamá en realidad no es su mamá, pero está teniendo este cambio también de identidad, tanto sexual como la parte no me llamen hijo, o sea, no quiero ser tu hijo, no sé si la recuerdas. Sí, de Ana Molaerte. Ala Mulaer, exactamente, Sí, ya también más adolescente ese, exacto, así como que está buena también, un rebelde. exacto, como joven rebelde el chico. bueno, muy bien. Pues ahí está el caso de La Ciénaga, el caso de Rebelde sin Causa, el caso de Cuenta conmigo, películas y otras más, ¿no? Muy, pues, representativas, en unas quizás más que otras, ¿no? De lo que pudiéramos considerar como un coming of age. Lo cierto es que son películas muy recomendables, ¿no? Y que si no han visto, pues los invitamos a que las conozcan. Y bueno, nos queda hablar de un cineasta, ¿no? Particularmente un cineasta que le dio una identidad particular, sobre todo en los años quizás luminosos de este subgénero, los años 80, que es John Hodges. Vamos a hablar de John Hodges en un momento. Bueno, en este segundo segmento vamos a platicar, como lo adelantaba Alan, de la importancia y el legado de John Hughes.
Pues aquí, en términos generales, la parte de su filmografía, me parece que podemos hablar de algunas cosas pues que fueron innovadoras en su momento y que marcan el precedente de lo que posteriormente se identifica, ¿no? Como la figura del coming of age. Específicamente, pues ahorita que Alan nos está compartiendo esta imagen, pues la idea de cómo tenemos los antecedentes específicos del coming of age desde la literatura, ¿no? Que me parece que ese es un punto bastante importante mencionarlo, y que muchos tal vez no lo tomamos en cuenta, pero ahí hay una larga historia que le precede. Viene posteriormente esta parte ya ingresando al mundo del cine. Hace rato Livia que mencionó Rebelde sin causa y bueno, ya mencionamos Los 400 golpes y un montón de películas que vienen en esta línea, que yo creo que ayudó muchísimo a que el género de alguna manera se desarrollara. Y bueno, ya entrando en materia de lo que Alan nos ejemplificó hace un momento con Stand By Me, me parece que sí es bastante interesante como viene ahora. Ahora sí que muchos yo creo que lo denominan, lo identifican con una época en donde pues creo que les interesaba muchísimo desarrollar este género porque vendía aparte mucho, ¿no? Por ahí me encontré justamente un documental sobre este grupo de adolescentes, y justamente entrevistaron a Los varios Bratz. de ellos. Sí, exactamente el de Bratz, me lo encontré por ahí, lo vi. Y sí me llamó muchísimo la atención cómo coincidieron, pero al mismo tiempo era esa parte de, pues, un interés económico porque sí, realmente la gente estaba ¿Por qué consumiendo. no nos cuentas un poco de qué se trata? O sea, para que Ok. tenga idea la gente de... Pues mira, Bratz trata de pronto, pues uno de ellos, ahorita olvidé el nombre del personaje, pero uno de ellos va a buscar a los demás que formaban parte de este grupo de adolescentes, justamente muy relacionado con el Breakfast Club y un montón más de personajes que estuvieron en esas películas y empiezan a comentar pues cómo vivieron esa época, ¿no? Cómo fue para ellos ese boom de películas, pero al mismo tiempo su vida personal, cómo afectó su manera como pues como creció su carrera, ¿no? Pero y al mismo tiempo como ellos como persona, ¿no? Los problemas que tuvieron y enfrentaron Sí, es como un parte de su documental. época. Bueno, es que todo surgió a raíz de de un artículo que pues, publicó un reportero que empezó a hacer primero un artículo sobre Emilio Esteves, uno de los actores de esa época, que empezaba digamos, a incursionar en el cine, de estos chicos, justamente uno de los protagonistas del Club de los Cinco, de Breakfast Club, pero lo invitó a a una salida con los amigos, a ir a un bar y así. Entonces pudo convivir con nosotros y terminó haciendo un artículo sobre el grupo de amigos que generalmente coincidía en las películas, pero también después convivían fuera del set, ¿no? Y les puso el Bratz Pack, ¿no? Como el Bratz Pack, ¿no? Pero haciendo alusión también a el Rat Pack de otro tipo de amigos también muy glamorosos y todos, que era Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y demás, ¿no? Ya. Que también eran gente que hacía películas, pero estaba en las fiestas y todo. Y la película, la etiqueta digamos, les significó muchas cuestiones en desfavor, porque realmente ponía en cuestión realmente su calidad como actores, ¿no? Tanto fue así que sus representantes les aconsejaron que ya no salieran juntos. Y de hecho, básicamente, varios de ellos, después de hacer esas películas, dejaron de verse, ¿no? Y de hecho, en esta película, ¿no? De Bratz, pues algunos de ellos apenas se reencuentran después de décadas, ¿no? Ujú. Y están actores muy representativos de esa época, ¿no? Y demás. Y básicamente eso fue lo que pasó. Sí, una cuestión muy interesante, ¿no? Pues aquí tenemos esta línea del tiempo justamente del Coming of Age. Ahí ubicamos ya más particularmente cómo ha sido esa evolución de algunas películas de las que ya hablamos, y para reparar particularmente pues con un director, ¿no? Que en los años 80 pues hizo
varios de los títulos más representativos de este particular coming of age hollywoodense, de de estas teen movies, ¿no? Ujú. Pues que al final de cuentas creo que muchos disfrutamos, ¿no? Livia, tú, de estas pelis de, de Huge, ¿qué te gustó? ¿Qué has visto? Ah, bueno, creo que todas. Acá en Brasil se exhibía mucho en la tele esas películas como que por décadas. Entonces, pero claro que el Breakfast Club, el Club de los Cinco, para mí es la mejor, pero también me gusta el Pretty in Pink. No, claro. Y eso, Sí, todos los mismos personajes siempre. esa Como de Pretty in Pink, creo que él la escribió, ¿verdad? La sí, escribió, pero no la dirigió. no dirigió Pero básicamente tiene toda la... Sí. todo. Y eso también, que los personajes siempre están muy conectados con la modernidad. Me gustó mucho en esa película que la protagonista trabajaba en una tienda de música New Wave Mm, sí. y Ujú. bueno, todo muy cool. Sí, sí, La música incluso, ¿no, Olivia? De que también Y es muy importante. las sí. bandas sonoras en todas las películas Ujú. Son muy de la época. are- son increíbles. La de The Breakfast Club sí es justamente, pues o sea, ahora, décadas después, la escuchas y es pues como un repaso, ¿no? Una antología de éxitos Ujú. ¿no? Y Sixteen Candles también, ¿no? Y esta de Ferris Bueller, esa, pues igual, me pareció interesante, pero me gustan más estas de Breakfast Club y Sixteen Candles. Bueno, ¿cuál es como como que más les gustó? ¿La de Breakfast Club? A mí Mm, sí. A mí ¿Por qué? yo recientemente vi Sixteen Candles, pero también como Olivia me gustó mucho Pretty in Pink y vi que vas a mencionar la de Some Kind of Wonderful, Ujú, que también me llamó mucho la atención. Yo la verdad es que o sea, creo que este año empecé a ver estas películas porque yo conocí ¿cómo se llama? Breakfast Club y la de Furious, ¿cómo se dice en español? La de Ferry Bueller's. fíjate que no recuerdo cómo Sí, la... yo tampoco, ¿eh? Estoy tratando de recordar cómo le No pusieron en recuerdo cómo la español. pusieron en español, fíjate. Es distinto porque en portugués es curtindo a vida doidado. Wow, Entonces, suena increíble. ¿Cómo no? Si no, acá no sé cómo le pusieron en español, pero la verdad es que también coincido. Bueno, la verdad es que no la recuerdo con tanto cariño, pero yo creo que tendría que reverla, la verdad. O sea, creo que está interesante como varias secuencias de esa película se me quedaron ya en la memoria para siempre, ¿no? O sea, lo que sucede con el auto, por ejemplo. O sea, hay un montón de situaciones que te llevan a esa catarsis, del Sí. final, que yo creo que sí se te quedan en la memoria para siempre, ¿no? Bueno, yo creo que sí, The Breakfast Club, entiendo que sí fue un parteaguas para este modelo que acuñó, digamos, Hughes, ¿no? Porque, o sea, no solamente es comedia, no solamente es diversión, ¿no? Que lo hay, pues, ¿no? En las películas de él y en esta película particularmente, realmente hay los conflictos llegan a ser realmente complejos, ¿no? Eh, Primero de relacionarse ellos mismos, porque todos ellos ejemplifican como una especie de estrato en este microcosmos colegial, ¿no? De la escuela, ¿no? La Ujú, chica popular guapa, que tiene amigas así, el güey que es como rebelde, medio delincuente, el cuate estudioso, pero que lo presionan por las calificaciones, la chica como emo hoy en día, ¿no? Toda que no se le ve ni la cara y super o sea, todos esos son personajes todos conocimos personajes así, o si no es que el caso hayamos sido personajes así, pues en la escuela, ¿no? eso, Son esos estereotipos, ¿no? Y los pone ahí, además, pues de manera muy inteligente, porque la película, para quienes no lo sepan, pues tiene que ver con que los castigaron y tienen que estar horas, todo un día ahí encerrados en la biblioteca, ¿no?
haciendo nada, porque entonces pues no había celulares, entonces realmente lo que tenían que hacer es literalmente estar ahí sentados. Y no les quedaba otra más que conocerse. Y en ese trámite realmente es que ocurre todo, ¿no? Se reprochan, tiene como esas dosis de conflicto fuerte, ¿no? Dramático, porque hay conflicto fuerte entre ellos, discusiones interesantes, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues, pues diferencias, ¿no? Entre la manera en cómo se identifican, ¿no? La parte o sea, de no mezclarte con otra persona que no pertenezca a tu grupo social de alguna Sí. manera, poner esa Pero esta cosa barrera de las luego, luego. apariencias, Sí, que son muy reales, porque realmente así sucede a esa edad, ¿no? Se dejan, el chico se deja influir, ¿no? Yo sí, yo me acuerdo, o sea, es que eso es lo que pasa con las películas de Hughes, o sea, te hacen recordar, reconocer, ¿no? Actitudes y comportamientos, ¿no? O sea, yo sí era muy de tomar en cuenta lo que dijeran, lo que fueran a decir mis amigos sobre tal o cual, ¿no? O sea, hijo, ¿y qué van a decir, ¿Qué van a pensar? Y Bueno, creo que tenía. también hay más allá de eso una crítica a los Estados Unidos. sí. Está ahí muy así como que en un segundo plan, pero con el tema ahí del director, que es como un tonto, un estúpido, y el chico que trabaja ahí cuidando, limpiando, que parece Mm, más inteligente, mismo claro. haciendo servicio ahí, entre comillas, más sencillo y Ujú. Sí, exacto, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, de Sixteen Candles, pues es algo similar, o sea, es esta protagonista que fue, digamos, de las representativas de esos títulos de esos años, Ujú. Molly Greenlaw, algo así, ¿verdad? ¿No? Molly. Que, por ejemplo, en la película de Bratz ella no quiso No, no aparecer, pareció. ¿no? Pero era de los rostros, ¿no? Sí. Como más conocidos de entonces, ¿no? Pero sí, realmente sí, es interesante cómo está esta cuestión de esta mezcla de humor, drama y melancolía suburbana de las películas de él. Y pues esa ansiedad que experimentan todos, ¿no? Esta necesidad de pertenecer, como decía, a un grupo, en el caso de The Breakfast Club, ¿no? Ujú. Y lo que ocurrió con él fue que sí sentó un modelo, ¿no? De este teen movie, pues muy influyente para, pues, incluso lo que vemos hoy ya o sea, en una evolución distinta, pues en una clave quizás más compleja, pero pues para muchas series, películas, ¿no? Lo que se ve ahora, ha visto quizás en películas o series como Euphoria, ahora que acaba de salir su nueva temporada, y yo creo que, ¿saben? Una serie que es un coming of age muy, muy bueno, y creo que tiene este tipo de características. Bueno, sí, muy romántica, muy dulce, como dice Livia, The Wonderful Years. The Wonder Years, ¿se ay, acuerdan? sí, verdad, me encanta. Es la gran serie del es un coming of age Sí. completamente, ¿no? También con una banda sonora Sí, increíble. Digo, esa serie, no sé en Brasil, en Libia, pero aquí en México fue un suceso y para mí, pero fue un suceso, ¿sabes qué? Eh, Doblada al español. acá también lo mismo. Sí, o sea, y Es si uno la ve diferente. subtitulada, o sea, hablada en inglés, no, 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 es que fue fundamental cómo la doblaron al español. Sí. No, sí, también aquí, no sé si ustedes recuerdan el éxito que tuvo también esta otra serie española de Cuéntame cómo pasó, que era Entonces no la vi. no, tú no la viste. No sé si por allá llegó Olivia, pero acá era como muy reconocida la de Cuéntame cómo pasó, que trataba esta vida de un niño que va atravesando también varias épocas, creo que le toca parte del franquismo y cosas por el estilo, y le tocan varios cambios sociales ahí. Acá pues sí tuvo mucho pegue. Y ahorita me estaba acordando de una serie que está en Netflix, esta de Eva Lasting, no sé cómo le hayan puesto, pero también creo que tiene esa parte de que va creciendo el chico,
en Colombia está ubicada la serie, ¿no? Que también creo por que primera vez. por primera vez esa también, igual, también creo que sigue como esa parte, ¿no? Esa fórmula de va creciendo, va entendiendo cosas nuevas, está enamorado de la chica que puede ser muy complicado y que lo llegue a pelar y todo eso, ¿no? Sí, verdad, fue un bonito recuerdo. Esa de España yo no la vi, pero por primera vez sí que tiene todos los, tiene todo lo del camino, Ok. lo del género, porque está muy buena también. Sí, pues yo quería también comentar otro título que no está aquí y Ujú. que de hecho no lo dirigió él, pero sí también sí lo escribió, que es, para mí de todas estas pelis así, coming of age y como comedia adolescente sí, bueno, no están tan niños estos, pero sí chicos de high school, pues, ¿no? Es Some Kind of Wonderful, ¿no? No sé si la hayan visto. eh, Yo, es la historia de un chico que está enamorado de la chica guapísima de la escuela, que a su vez anda con el galán de la escuela. Y él tiene una amistad muy entrañable con una chica como Tomboy, ¿no? Mary Stuart Masterson, de esos de los rostros muy hermosos de los años 80, una chica de pelo cortito, güerita, ¿no? De rostro muy redondito, muy fina el rostro. Y ella es su amiga, pero pues ella está enamorada de él, ¿no? Pero lo ayuda a que consiga la cita soñada de él con la chica, ¿no? Pero pues en todo lo que pasa ahí es justamente también pues este reconocimiento del sentimiento, y ya no les digo lo que pasa al final, pero justamente tiene todos los ingredientes de las películas de Hodge, porque justamente pues va sobre esta idea o sea, mucho humor, ¿no? No es tan dramática, pero sí tiene mucha sensibilidad hacia, pues, las cuestiones de la amistad, ¿no? Justamente las cuestiones como de diferencia vamos a decir, de estrato, ¿no? Entre la misma comunidad de estudiantes, los que son como los marginados, los ricos, él no puede pertenecer, ¿no? sí. Parece que todo es una broma, que ella le ha dicho que sí va a salir con él y Ujú. todos estos rumores y todo el chismerío que se va Yo la acabo de ver en high hace un school, par de ¿no? semanas, Alan. Ujú. Y fíjate que sí, justamente se me quedó mucho en la cabeza la parte de el conflicto que tiene con su papá, él en particular Sí, que todo el tiempo está así de, no, es que tienes que ahorrar dinero para la la universidad, universidad, tienes que hacer algo de tu vida, y él a fuerza está pensando en otra cosa, pero en el arte, no está el que él siguiendo. quiere ser artista. Exacto, quiere ser artista y en realidad todo lo que le dice su papá no le parece que tenga un sentido, ¿no? Entonces está Y todo este esa caos, parte. pequeño caos, este microcaos que se vive siempre al interior de los hogares típicos gringos, ¿no? La niña, la hermana que se mete en lo que no, muy particular de muchas películas así, ¿no? El Coming of Age tiene el protagonista y el hermano o el hermanito que es un desmadre Ujú. y que le causa la vida, le pone como decimos acá, le pone la vida de cuadritos al hermano mayor, ¿no? O sea, Sí. en vez de ayudarlo, pues, siempre se burla de él, o sea, son siempre esos papeles muy característicos de este tipo de películas. Están aquí, por ejemplo, en Sixteen Candles, esta chica tiene esa relación, ese tipo de familia donde el hermano es o sea, es- Y también en Ferris Bueller's, ¿no? También ujú, tiene ese personaje característico. que entiendo que es muy pues, me imagino que pues propio de la cultura popular, ¿no? De lo gringo, ¿no? O sea, Sí. pero sí, y la verdad es que sí, esa película a mí me pareció muy padre cuando la vi la primera vez y sí se me hizo como muy sensible ante muchas de esas cosas que venimos hablando, ¿no? Pues ahí está el caso de John Hughes, un maestro del coming of age. Digo, pues ya dijimos que también hubo otros, ha habido otros directores también importantes, pero bueno, quisimos darle un espacio a alguien que pues se dice, ¿no? Que es como que el que de alguna forma moldeó, ¿no? Le dio una identidad muy propia al coming of age, sobre todo en sus años de esplendor, que fue los años 80, ¿no? ¿Por ahí algo más que se les haya quedado?
¿Algún otro, alguna otra peli de las recientes? Pues no sé si vieron una que se llama Booksmart, pero ya más para acá. No, Muchas de las películas de Greta seguramente, bueno, pues sí, tienen esa parte. Y pues en general creo que sí le ha ido bastante bien al género, sobre todo en los últimos años, creo, ¿no? O sea, igual por ahí se perdió un poquito en los 2000, pero en los 2000 y cacho creo que está regresando con mucha representación. Y por ahí también Clueless, no sé si les gusta Clueless, no sé si como tal claro. sería un coming of age, yo lo encontré en algunas listas como coming of Sí, age, yo también, entonces creo que también cumple algunas de esas cosas, ¿no? características. Ujú. Sí, sí. Livia, alguna otra peli que... Para mí es más fácil ver el coming of age en los 80 y los 90. Más Sí, también allá, los 90 tuvo está mucho más, auge, ¿no? está más atrapada mi memoria de Sí, adolescente. muchos chicos en el high school, eh, eh, ya casi con un paso en el college, ¿no? A punto de salir, ¿no? Del college, de la high school y ir al college y ya dar ese paso hacia, pues ya ser adultos, ¿no? Y estudiar su carrera y dejar el hogar de los papás, ¿no? Además. Bueno, muy bien, pues este ha sido este especial, pues, sobre el Coming of Age a propósito de, pues, la infancia y la conmemoración del Día del Niño, ¿vale? Muy bien. Gracias, Samuel, gracias, Livia. Ay, un gusto. Un gusto siempre. Bueno, muy bien. Pues nos vemos en la próxima. Bye bye.